Hola chicos, bueno, voy a hacer un vídeo rápido, ¿vale? De cómo organizar los vertebrados. Sabemos ya que los vertebrados son todos los seres vivos que presentan columna vertebral, ¿vale? Tiene un esqueleto interno con una eje que es la columna vertebral y además simetría bilateral en torno a este eje que ya hemos explicado lo que es. Sin embargo, pues son grupos de seres vivos muy diferentes, igual que hemos visto con los invertebrados, ¿vale? Es una clasificación muy simple. Entonces, dentro de los vertebrados vamos a encontrarnos con peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y dentro de cada uno de los grupos vamos a ir haciendo las diferencias o los subgrupos que ya os he comentado en la introducción de la actividad, ¿vale? Empezamos por el grupo de los peces. Los peces son animales acuáticos que pueden vivir tanto en agua dulce como en el mar. Su cuerpo es fusiforme, ¿vale? Fusiforme quiere decir que tiene forma de uso, pero probablemente vosotros no sepáis lo que es un uso, pero es muy fácil. Tiene una forma aerodinámica para poder desplazarse en el medio en el que viven, que es el agua, es decir, son más estrechitos adelante y al final, son más anchos en la parte central. Además, si nos fijamos, por ejemplo, en estructuras que haya construido el hombre, como puede ser un submarino, tiene también esta forma fusiforme, ¿vale? Todos los vertebrados nos vamos a encontrar que tienen cabeza, tronco y extremidades. En el caso de los peces encontramos la parte de la cabeza, el tronco, y sus extremidades están adaptadas al medio en el que viven y a su modo de locomoción, de desplazamiento, que es el nado. Entonces presentan aletas. Presentan un órgano sensorial que es la línea lateral. Este órgano les permite percibir las vibraciones que se producen en el agua. Los animales son ectotérmicos, ¿vale? Esto quiere decir que su temperatura depende de la temperatura del medio externo, que no van a tener mecanismos para regular su temperatura interior. La respiración es branquial. Estas serían las laminillas que conforman las branquias, pero no las van a tener expuestas, sino que tienen una estructura que se las tapa, que es el opérculo. Por las branquias va a salir el agua que va a poder entrar a través de la boca. Por eso, si nosotros queremos imitar a un pez, hacemos siempre como un movimiento, ¿no?, de apertura y cierre de la boca, porque de esta manera es como están percibiendo, ¿vale?, el oxígeno que va a permitir su respiración, la captación en las branquias del oxígeno que está disuelto en el agua y, bueno, pues su sistema circulatorio les va a permitir distribuirlo por todo el organismo. Os he empezado por los peces óseos porque la mayor parte de los peces son de este tipo, óseos. Casi siempre la fecundación va a ser externa. Es decir, que los gametos, el gameto masculino y femenino, no van a tener lugar en el interior de la hembra, sino que va a tener lugar en el exterior. Y son ovíparos, ¿vale? Evidentemente se van a formar una serie de huevos y estos huevos son huevos sin cáscara. Ponen gran cantidad de huevos y estos huevos los tienen que poner pues en una zona más o menos protegida, sobre todo de las corrientes. Tiene sentido que no tenga cáscara porque ya hemos explicado que la cáscara es un mecanismo que es aparecido en los animales terrestres para impedir la desecación, pero como viven en el agua no van a tener ningún problema. A veces la hembra puede ser interna y la hembra puede transportar los huevos en su interior. La mayoría de los peces van a ser carnívoros, pero también va a haber herbívoros y parásitos, peces que se van a alimentar de los restos de otros peces. Por ejemplo, no sé si conocéis los peces rémora,
que viven en torno a los tiburones y se alimentan de la descamación y de las pequeñas incrustaciones que tienen en la piel. Respecto a las extremidades, se van a nombrar según la posición en la que se encuentre. Entonces tenemos aleta dorsal, aleta ventral, aleta lateral y en la cola aleta caudal. El cuerpo de los peces óseos está cubierto por escamas. Bueno, no hemos hablado de algo que conocéis perfectamente y es que los peces óseos tienen el cuerpo, la parte externa, cubierta de escamas. Hay un órgano muy interesante en los peces que es la vejiga natatoria, ¿vale? Es muy interesante porque es su órgano de flotación, les va a permitir tener estabilidad y mantener la posición a distinta profundidad. Es un órgano que se llenará de aire y en función del aire que tenga, pues el pez puede ascender, descender o mantenerse quieto. Ahora vamos a ver los peces cartilaginosos y voy a verlos comparándolo con los peces óseos, con las características que acabamos de ver. Igualmente van a tener su columna vertebral, ¿vale? Que he hecho así como una especie de apertura, también lo tenéis en el de arriba, pero en lugar de estar formada por huesos, está formada por cartílago. En la piel no van a presentar las escamas que estamos acostumbrados a ver, sino que tienen unas estructuras cónicas que se denominan dentículos dérmicos, parecen como dientecillos, por eso se llaman dentículos. Las branquias van a estar expuestas, no van a presentar el opérculo que decíamos antes que era como una especie de tapa. Y no presentan, es decir, carecen de vejiga natatoria, con lo cual no van a tener esta característica que os he dicho, no van a poder controlar su flotación. No sé si sabéis que los tiburones están continuamente en movimiento. Otra característica es que dentro de este grupo nos vamos a encontrar que la fecundación normalmente es interna y pueden incubar los huevos en el interior. Serían ovovivíparos. También pueden ser ovíparos y poner huevos en el exterior y en ocasiones hay alguna especie de las muchas que se conocen que pueden tener crías directamente incubadas en su vientre, es decir, que serían vivíparos. Hay poquitas, pero también las hay. Y esto es una peculiaridad de los peces cartilaginosos. El siguiente grupo que vamos a estudiar es el de los anfibios. Los anfibios, en cuanto a complejidad, serían los segundos en aparecer en la Tierra. Es cuando el grupo de los vertebrados abandona el medio acuático. Lo abandona, puede salir al medio terrestre, aunque están relacionados con el agua. Tienen que estar siempre en zonas húmedas y en zonas en las que exista abundante cantidad de agua, por dos motivos. Uno será por su respiración y otro por la reproducción. En cuanto a la respiración, aunque ya presentan un pulmón, este pulmón es muy sencillo, ¿vale? Es como un saquito y tiene poca superficie de absorción de oxígeno, con lo cual van a tener también respiración cutánea y aunque tiene unas glándulas que le van a permitir mantener la piel húmeda, es una piel muy finita la de los anfibios, pues necesitan estar en contacto cerca del agua en zonas muy húmedas para mantener la piel en correcto estado y de esta manera poder respirar. El otro motivo es la reproducción, porque son ovíparos y van a poner huevos de nuevo sin cáscara. Entonces los huevos sin cáscara tienen que ponerse en el interior del agua porque de lo contrario se produciría su deshidratación. La palabra anfibio significa ambas vidas porque tiene una parte, una vida acuática en el cual el organismo es completamente diferente a su estructura o su forma adulta. Van a presentar branquias, respiración branquial, evidentemente adaptada a donde nacen, que es el medio acuático. Presentan una cola y no presentan extremidades. Poco a poco
¿vale? Van a ir transformándose en las estructuras adultas y este proceso se conoce como metamorfosis. Bueno, este sería el dibujo de una forma adulta, ¿vale? Entre medias pues va retrayéndose la cola, aparecen por ejemplo en este ejemplo estos grupos que son sin colas, les van apareciendo pues una especie de estructuras que darán lugar a las extremidades, desaparecen las branquias y tendríamos ya al individuo adulto que sale del agua, tiene ya respiración adaptada al medio terrestre, ya lo hemos dicho, ¿vale? A través de la piel, que es muy fina, y un pulmón sencillo. Presentan 4 extremidades, por lo cual se denominan tetrápodos, que ya son patas delanteras y traseras. La reproducción sexual y la fecundación suele ser externa. La mayoría de los anfibios están dentro de 2 grupos, que serían como el que acabo de escribir, que son los anuros, porque no tienen cola, o los urodelos, que son los que tienen cola. Algo importante de los anfibios es que al ser ectotérmicos tampoco van a poder regular la temperatura. En el agua los peces lo tienen más fácil, porque si viven siempre en el mismo entorno, la temperatura del agua no suele variar tanto. Sin embargo, en el medio terrestre la temperatura sí varía muchísimo. Hay zonas en las que el invierno y el verano tienen un cambio de temperaturas muy grande. Entonces, pues tienen una serie de mecanismos para adaptarse. Lo primero es que reducen su actividad al mínimo. Y muchos lo que hacen es enterrarse en el fango, puesto que viven en zonas que son muy húmedas. De vez en cuando salen a beber agua, pero no necesitarían ni comer, puesto que no van a tener ningún tipo de actividad. Esto lo podemos aplicar tanto a los anuros como a los urodelos. Entonces, las características de este grupo, que serían los anuros, ¿vale? Son que su cuerpo es cortito y como ensanchado, ¿vale? Son como bastante voluminosos. Como os digo, sin cola en la fase adulta, que es lo que le da nombre. En la boca pueden tener dientes muy chiquititos o no tenerlos. Y pueden tener o poseen, casi todos, una lengua extensible y pegajosa, porque es la manera que tienen de capturar las presas a distancia. Estos pueden emitir una serie de sonidos e incluso en algunas especies van a ser peligrosos porque van a tener unas glándulas en la parte exterior, en la piel, que puede producir una serie de sustancias tóxicas y así se defienden de los depredadores. Una característica que observamos es que las patas no tienen el mismo desarrollo. Las patas delanteras suelen ser más pequeñas y menos musculosas que las patas traseras, que van a ser mucho más musculosas y más desarrolladas. Los anfibios urodelos son los que pertenecen al grupo de las salamandras, los tritones, y se diferencian de los que acabamos de ver, es decir, de sapos y ranas, por las siguientes características. Los adultos van a tener el cuerpo alargado. Bueno, este sería un ejemplo, que sería algo así como una salamandra, ¿vale? Entonces, bueno, yo sigo dibujando todo el tiempo la columna vertebral, ¿vale? En el interior, para que no nos olvidemos que estamos en el grupo de los vertebrados. En este caso el cuerpo es más alargado, presentan cola y las extremidades están más o menos igual de desarrolladas, porque las van a utilizar todas. No van a hacer como los anuros, que se basan en sus desplazamientos en el salto. Estas patas solo les sirven para apoyar. Las que realmente van a permitir que se muevan van a ser las traseras. En este caso no, en este caso las van a utilizar ambas y por eso su desarrollo es el mismo. Tanto las larvas como los adultos van a tener dientes en las mandíbulas. En un repaso rápido, ¿vale? Los anuros tipo ranas y sapos son los mayoritarios dentro de los anfibios y son los que tienen el cuerpo más recogidito, son más cortitos y voluminosos. Presentan diferencias de desarrollo en las patas delanteras y traseras y no presentan cola, que es lo que les da nombre.
En el caso de los urodelos presentan cola, el cuerpo es más alargado, las patas son más cortitas, pero más o menos tienen el mismo desarrollo. Y a él pertenecerían las salamandras y los tritones. Seguimos hablando de los grupos según su complejidad, entonces saltaríamos a los reptiles. Los reptiles son también vertebrados ectotermos, la mayoría van a ser terrestres, aunque algunos están adaptados al medio acuático. En este caso se independizan del agua porque tienen dos adquisiciones muy importantes. La primera es que la piel ya no es una piel fina, sino que es una piel que está recubierta por escamas que son córneas, entonces les van a proteger de la desecación. Además, los pulmones están mucho mejor desarrollados. Y la otra característica que habíamos dicho es la reproducción. Sus huevos ahora ya tienen cáscara y esto van a proteger a los embriones de la desecación. Con lo cual, a partir de aquí, el siguiente salto evolutivo, ¿vale? Ya son terrestres y ya pueden alejarse del agua. También nos vamos a encontrar distintos grupos, ¿vale? Así que voy a poner todos los grupos. Los quelonios, que son el grupo de las tortugas y galápagos. Los ofidios, que son el grupo de las serpientes y culebras. Los saurios, que son del grupo de los lagartos y lagartijas. Y los cocodrilianos, que son el grupo de los cocodrilos y caimanes. Todos ellos son ectotermos y es mucho más frecuente encontrarlos en climas muy cálidos. Los que viven en climas templados, que también los hay, lo que van a hacer es reducir su actividad, igual que hemos dicho de los anfibios, al mínimo en el caso de las épocas en las que exista menor temperatura. Ahora, el primer grupo es el de los quelonios, que son las tortugas y galápagos. En este caso nos vamos a encontrar a organismos que se caracterizan porque presentan un caparazón óseo. Del caparazón van a salir la cabeza, las extremidades y la cola. Las extremidades son tetrápodos, tienen 4 extremidades, pero dependiendo de si son terrestres o acuáticas, porque en este caso también existen organismos acuáticos, pues estas extremidades van a ser o bien patas o bien aletas. Características que tienen: no presentan dientes, pero tienen una mandíbula en forma de pico que es muy cortante, ¿vale? Entonces pueden llegar a ser algunas especies bastante peligrosas. Otras características es, como reptiles que son, van a tener la zona ventral con una musculatura importante, aunque utilizan las patas, ¿vale?, para su desplazamiento. El siguiente grupo sería el grupo de los ofidios, que son, bueno, pues las serpientes, las culebras y las víboras. En este caso, igualmente, estamos hablando de organismos que son vertebrados, pero su característica principal es que carecen de extremidades. La zona ventral, sobre todo, aunque en todas las serpientes, lo que vamos a encontrar es una musculatura muy potente y esto es lo que les va a permitir el desplazamiento. Y para algunas, que son grandes depredadores, les va a servir también para asfixiar a sus presas y así luego poder comérselas. Otras que no tienen esta capacidad van a presentar unas mandíbulas que son como extensibles para poder pues abrirlas y atrapar a las presas. Y también hay otras que tienen unas glándulas asociadas a los dientes, porque todas son dientes, tienen dientes, y en este caso lo que van a hacer es estas glándulas pues suministrar unas sustancias venenosas que las pueden paralizar para que sea más fácil su deglución. Las serpientes, para poder crecer, necesitan que la parte externa de la piel pues se vaya cambiando, es lo que se conoce como mudas. Casi todas las especies son carnívoras. Dentro de las características de los saurios destacamos que en sus extremidades nos vamos a encontrar 5 dedos con uñas, que tienen párpados móviles, ¿vale? Hasta ahora no habían aparecido y la mayoría van a ser insectívoros, son por tanto carnívoros. Necesitan mudar para crecer. Y otra característica de algunos, ¿vale?, esto sería pues un proyecto de iguana, pero en este grupo también estarían los camaleones y tienen una serie de adaptaciones al medio y pueden cambiar el color de su cuerpo, principalmente para relacionarse con otros miembros de su misma especie.
último tenemos a los cocodrilianos, ¿vale? Ya hemos dicho que son cocodrilos y caimanes. Estos son los de mayor tamaño. Tienen también párpados móviles y presentan unas patas que pongo aquí timón porque en realidad no están demasiado desarrolladas para el tamaño que tienen. Se van a mover sobre todo con el abdomen, por eso son reptiles, porque reptan todos ellos, ¿vale? Todos los que hemos visto, y las patas les va a servir pues para dirigir, cambian de dirección y demás. La mayor parte van a tener tanto vida acuática como terrestre, pero va a predominar su momento terrestre. Tienen muchas filas de dientes, tienen una mandíbula muy grande y esto hace que puedan atacar a piezas pues muy grandes. Pueden matar, por ejemplo, a una cebra, que la pueden atrapar perfectamente con la gran amplitud que tienen sus mandíbulas. Las escamas de los cocodrilos son muchísimo más duras, córneas, pueden presentar como salientes bastante prominentes. Pasamos a las aves. Las aves también van a estar desplazándose por un medio fluido que es el aire, ¿vale? Entonces, lo que habíamos dicho para los peces sobre la forma fusiforme también les sirve a las aves. Su cuerpo va a ser mucho más estrecho en el principio y en el final que en el centro. Esto las hace más aerodinámicas y se pueden desplazar entre este fluido muchísimo más rápido. La peculiaridad de las aves es que tienen una serie de adaptaciones que va a permitir que puedan desplazarse por el medio aéreo. En primer lugar, van a tener huesos huecos. Esto, pues, evidentemente va a hacer que sean mucho más ligeras. Tienen las extremidades superiores modificadas, son alas, las extremidades inferiores, patas. En las alas van a tener plumas, igual que en el resto del cuerpo. Las plumas, ¿vale?, tienen una estructura que se unen a la piel por el cálamo, que va a ser hueca y formada por una serie de hilillos que se llaman barbas, ¿vale? El centro de la pluma, la que está rodeada por barbas, se denomina raquis. Además de que presentan pues plumas y los huesos huecos, tienen una estructura que comunica con los pulmones, que son los sacos aéreos. Y estas estructuras lo que hacen es también, pues al hincharse, favorecer que las aves voladoras sean mucho más ligeras. No he dibujado una ave corredora, pero las aves corredoras llevan muchísimo tiempo adaptadas a otro medio. Entonces, en lugar de tener las extremidades superiores tan desarrolladas, pues las van a tener un poco menos desarrolladas, como por ejemplo la avestruz, porque no las han utilizado durante mucho tiempo. Entonces se quedan como órganos que se denominan vestigiales. Sin embargo, el avestruz tiene unas patas inferiores muy desarrolladas, muy potentes, con mucha musculatura, porque evidentemente son las que más utilizan y, como todos sabemos, cuanto más usamos la musculatura, pues más se potencia. Además, van a presentar lo que se conoce como puche. Tiene que ver con la alimentación, ¿vale? Va a estar antes del estómago, y aquí van a poder triturar determinadas estructuras que toman pero que luego no van a ingerir, pudiendo desecharlas después de haber ingerido lo que les interesaba. Una peculiaridad de las aves es que son endotermas, es decir, estábamos diciendo todo el tiempo que los ectotermos son incapaces de regular la temperatura. Las aves, sin embargo, sí que pueden. Al tener mecanismos para regular la temperatura, no van a depender de la temperatura externa, sino que van a mantener su propia temperatura corporal. Esto no quita que haya aves que sean migratorias, ¿vale? Y estas aves lo que van a hacer es ir hacia zonas de mayor o menor temperatura en función de la especie. En cuanto a la alimentación, ninguna tiene dientes, tienen picos, y el pico va a ser el que nos indique qué tipo de alimentación tiene el ave, ya que va a estar modificado a los distintos formas de alimentarse. Pues hay aves insectívoras, granívoras, hay aves carnívoras, hay aves herbívoras. Entonces el pico va a estar adaptado al tipo de alimentación. La fecundación es interna y, como todos sabemos, porque son los que comemos, presentan huevos con cáscara.
Por último nos encontramos con los mamíferos. Los mamíferos también son endotermos, igual que las aves. La mayor parte son terrestres, pero los hay acuáticos y voladores. Y la gran diferencia entre ellos va a ser las extremidades. Van a estar adaptadas o bien al medio terrestre, son patas, o al medio acuático y son aletas, o al medio aéreo y son alas. Pero no alas como las que hemos visto en las aves, porque las no presentan plumas, lo que tienen son estructuras membranosas, ¿vale? Para darle amplitud y poder, bueno, pues adaptarse para el vuelo. Solo vamos a encontrarnos pelo en los mamíferos y además glándulas, de las que destacamos las glándulas mamarias, que son las que producen leche para amamantar a las crías, de ahí viene su nombre. Las crías van a permanecer con los progenitores, normalmente en casi todos los grupos de mamíferos va a ser con la madre durante más tiempo que en otros vertebrados. Van a presentar una boca con labios, que esto no aparece en ningún otro organismo. Todos van a tener pulmones, aunque sean acuáticos, ¿vale? No nos vamos a encontrar mamíferos acuáticos con branquias, con lo cual todos van a tener algún tipo de adaptación para aguantar mucho más tiempo, ¿vale? De la respiración, pero también tienen que salir a tomar aire porque es con lo que se va a llevar a cabo su oxigenación. La fecundación siempre interna y los hay, según el desarrollo placentario que lleven a cabo el desarrollo embrionario, placentarios, marsupiales o monotremas. Los placentarios pues son los más frecuentes, como nosotros. El embrión se va a desarrollar dentro de una bolsa en el interior de la madre y en esta bolsa está la placenta, que va a ser el líquido que tenga pues todos los nutrientes que necesita para que se lleve a término su desarrollo. Los marsupiales, ya dijimos en la clase que lo que presentan es un desarrollo incompleto dentro de esta bolsa. Entonces los tienen que meter en una bolsa externa, que es el marsupio, donde están las glándulas mamarias, y ahí van a completar su desarrollo. No pueden salir del marsupio, salen sin pelo, los ojos pues están todavía sin formar, no están abiertos los párpados, es decir, que van a salir tremendamente inmaduros y no serían viables si no los introducen en el marsupio, como por ejemplo pues el canguro, que es el que todos tenemos en mente, el koala, y hay muchos otros. En el caso de los monotremas son muy poquitos, estos son ovíparos y es una excepción en los mamíferos que son vivíparos, es decir, que van a poner huevos. Además, pues aquí estarían los equidnas y los ornitorrincos, que tienen pues una especie de pico o córneo, y bueno, características así como parecen como una especie de híbrido, ¿no? entre varios tipos de vertebrados. Anoto aquí una serie de características que son especiales del ser humano. Tenemos una posición bípeda, ¿vale? En lugar de andar con las 4 patas, andamos a 2 patas. Y esto solo lo hace el ser humano, porque hay algunos primates que lo que pueden hacer es pues estar un pelín más erguidos, pero siempre se apoyan tanto en la parte de atrás como en la de adelante. No andan con las extremidades superiores libres. Y sin embargo, el ser humano sí. Las superiores además son más cortas que las inferiores y en los dedos tenemos el pulgar oponible. Esto es muy importante porque en el resto de vertebrados pues el pulgar es exactamente, tiene la misma dirección, con lo cual solo pueden hacer este movimiento que se llama movimiento prensil de coger las cosas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el pulgar oponible ya podemos empezar a hacer una manipulación muchísimo más fina de las cosas. Esto permite pues desarrollo de una serie de elementos que forman parte de nuestra cultura y que son exclusivos del ser humano. El desarrollo cerebral es muchísimo mayor que el de cualquier primate. Hablo de los primates, los comparo con los primates porque, como ya sabéis, son los grupos de los que procedemos. Nosotros estamos más emparentados con los chimpancés, pero bueno, estamos relacionados con todos los primates. Bueno, pues como os decía, este desarrollo cerebral nos va a permitir desarrollo de lenguaje y tener una inteligencia superior, ¿vale? Porque los animales, sobre todo los mamíferos, en muchos vamos a encontrar pues que son capaces de realizar una serie de aprendizajes y llevar a cabo una serie de repeticiones que tienen que ver pues con lo que llamamos inteligencia. Otra característica del ser humano, por lo que hemos dicho del resto de mamíferos, es que hemos perdido el pelo en muchas zonas y solamente se ha mantenido en aquellas que pues
por biología necesitan que se mantengan a una temperatura superior. Bueno, y con esto hemos terminado los vertebrados, ¿vale? Es muy similar lo que he ido haciendo con lo que hemos hecho de invertebrados, con lo cual, bueno, pues tampoco es esencial el vídeo, pero bueno, siempre viene bien también escuchar en lugar de estar leyendo todo el tiempo. Espero que os haya servido. Chao.